Semana negativa para los Marlins y se va complicando el camino para la recta final de la temporada. Y como ya vamos entrando al mes de septiembre, vamos a revisar el rumbo hacia la postemporada en el béisbol de las grandes ligas. Y como nota destacada, tenemos dos estrellas del béisbol se muestran respeto mutuo. De eso vamos a estar hablando en este Solo Béisbol. ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ávila González y les doy la más cordial bienvenida a este Solo Béisbol a través de nuestro canal de Entorno Deportivo, donde repasamos toda la actualidad del deporte de la pelota caliente. Y en esta ocasión vamos a comenzar esta edición hablando de la reciente semana en el béisbol de Grandes Ligas que recién concluyó el día de ayer domingo, conversando sobre los Marlins de Miami, que cerraron una semana negativa, a pesar que ayer domingo consiguieron una victoria, 2 carreras por 1, para cerrar esta semana, sí señor, ante el equipo de los Nacionales de Washington. Una victoria importantísima porque tuvo que apelar el manager Schumacher a un opener para este compromiso, como lo fue el lanzador relevista del equipo de los Marlins, Chargois, quien trabajó por apenas una entrada, sin permitir hit ni carreras, ponchando a un hombre, y posteriormente vino un muy buen trabajo de Hoeing, quien laboró durante 4 entradas, permitiendo la única carrera del equipo de los Nacionales de Washington, con 4 indiscutibles. A la final terminó siendo el lanzador ganador de ese partido. Por cierto, su segunda victoria de la temporada, con 2 derrotas. Y después de ello trabajaron Oker, AJ Polk, Andrew Nardi y Tanner Scott, una entrada cada uno, para terminar pues silenciando a la batería de los Nacionales de Washington y encaminar esta victoria de los Marlins, que hay que decir, arrancaron perdiendo en la tercera entrada con la carrera que hicieron los Nacionales de Washington. Sin embargo, al cierre de la misma, pues los Marlins remontaron ese marcador con el cuadrangular número 35 de la temporada para Jorge Soler, quien consiguió al venezolano Luis Arraez en circulación para entonces traer las 2 anotaciones que terminaron significando la victoria para el equipo de los Marlins. Como les comentaba, pues por demás a destacar lo importante que fue esta victoria del día de ayer, que le permite a los Marlins pues cerrar la semana de manera negativa, pero con una muy buena victoria. 2 triunfos, 4 derrotas a lo largo de la semana. Igual récord 1-2 ante los Padres de San Diego y posteriormente ante los Nacionales de Washington. Esta actuación del picheo relevo le permite al equipo de Miami darle un día más de descanso a los abridores para afrontar esta semana que comienza hoy lunes 28 de agosto, donde los Marlins tienen la jornada libre, pero martes y miércoles estarán recibiendo en el Loan Depot Park a los Tampa Bay Rays, para posteriormente ir a una serie de 4 compromisos entre jueves y domingo ante los Nacionales de Washington como visitante. Los 2 partidos ante Tampa serán importantísimos porque contarán con el 1-2 de su rotación abridora, como les decía, con un día más de descanso, como lo son Sandy Alcántara y el venezolano Jesús Luzardo. Así que interesante lo que se viene para el equipo de Miami. Ayer vimos nuevamente en la alineación como primer bate al venezolano Luis Arraez, cosa que no es un dato menor. Desde mi análisis, realmente creo que Luis Arraez
le estaría produciendo más al equipo de los Marlins como primero en el orden. Hemos visto cómo en las últimas semanas ha bajado mucho su promedio ofensivo. Ciertamente ya estamos a una altura de la temporada donde comienzan a pesar un poco los bates. Realmente el ritmo que ha tenido Luis Arraez a lo largo de la temporada ha sido impresionante, de estar bateando sobre los 400 puntos por un rato, otro muy buen rato bateando por los 370, 380 y ya hoy en día se mantiene como líder bate de la Liga Nacional rondando los 350 puntos, pero ya ha seguido muy de cerca por Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles. Así que creo que a pesar de haber estado como segundo, como tercero en semanas recientes, hoy en día que vuelva al primer lugar en el orden al bate, creo que será beneficioso para él y también más productivo para el equipo. Y el por qué es porque simple y llanamente creo que al no estar como primer bate perdió la protección que venía teniendo bateando por delante de un pelotero como Jorge Soler. Hoy en día pues líder en cuadrangulares, como ya les decía, llegó a 35 en la jornada de ayer en la campaña y también líder remolcador del equipo. Y creo que bateando el Arraez primero y Soler segundo han muy bien, podría tener protección, puede ver mejores picheos Arraez a lo largo de cada uno de los compromisos. Más aún si agregamos que recordemos que los Marlins añadieron dos piezas interesantes antes del cierre del mercado de cambios, como lo fueron Josh Bell y también el tercera base Jake Burger, quien desde que están con los Marlins de Miami han puesto números interesantes. Cada uno ha participado en 23 compromisos. De hecho, tienen números bastante similares porque han acudido al cajón de bateo en 87 ocasiones en turnos legales, quiero decir. En el caso de Burger ha conectado hasta 29 indiscutibles, ha conectado 2 cuadrangulares de los 26 que tiene a lo largo de la temporada. Recordemos que llegó proveniente de los Medias Blancas de Chicago y ha remolcado 11 anotaciones, sumando 63 a lo largo de esta temporada, ubicando su promedio ofensivo en 333 desde que está con el equipo de los Marlins. 241 batea de manera global en esta campaña 2023. También hay que mencionar que recordemos que Jake Burger es novato, está en su primera campaña en el béisbol de la Grandes Ligas, como ya les decía, pues que había comenzado con los Medias Blancas de Chicago y ha sido realmente una pieza ofensiva interesante. Y hay que decir lo mismo de Josh Bell, quien llegó proveniente de los Indios de Cleveland. Ya con el equipo de los Marlins, les decía, en 23 partidos, ha tenido 87 turnos legales, donde ha conectado 24 indiscutibles y ha conectado hasta 8 cuadrangulares, ya sumando 19 en lo que va de esta temporada. Y también ha remolcado para el equipo de Miami 13 anotaciones, llegando a 61, elevando así su promedio ofensivo global en la temporada a 242. Resaltando que desde que está con el equipo de Miami, batea para 276. Y estas dos piezas son claves en lo que resta de la temporada para el equipo de los Marlins, por el hecho de que precisamente una de las fallas que han tenido los Marlins en esta segunda parte de la temporada ha sido precisamente fallar con hombres en circulación. De hecho, el día de ayer pues no pudieron conectar imparables con hombres en posición anotadora, y creo que pues estos dos nombres están allí para lograr pues conseguir las carreras remolcadas necesarias, aparte de lo que puedan aportar entonces Arraez y Soler, más el resto de los integrantes del equipo de los Marlins. Por cierto, Abisail García nuevamente a la lista de lesionados este fin de semana. Realmente qué difícil ha sido para Abisail García desde que está con el equipo de los Marlins poder hilvanar
una seguidilla importante de juegos jugados sin lesionarse. Vaya que le ha costado al venezolano afianzarse con el equipo de Miami. Lo cierto es que se va complicando el camino luego de esta semana de 2 victorias y 4 derrotas para el equipo de Miami, porque se tiene 5 equipos por delante, y eso lo vamos a ver allí cuando nos metamos en la tabla de posiciones de la Liga Nacional, en la lucha por el comodín para acceder a la postemporada. Hay que decir que les apuntaba, Miami descansa lunes para afrontar una serie de 2 compromisos ante el difícil equipo de los Tampa Bay Rays los días martes y miércoles, mientras que de jueves a domingo estarán en una serie que yo considero realmente clave, porque irán ante los Nacionales de Washington, un equipo que ha tenido una temporada bastante complicada. Sin embargo, ha mejorado, sobre todo en este último mes de agosto, y pues vamos a ver cómo le va al equipo de los Marlins en esa serie de 4. Esperemos pues que terminen teniendo una semana muy positiva. Necesita el equipo de los Marlins enracharse para lograr realmente ser contendor a meterse entre los puestos de clasificación a la postemporada. Así que vamos a ir revisando cómo está la situación en el rumbo de los equipos hacia la postemporada, y vamos a comenzar con la Liga Americana, porque en el este, la complicada división este de la Liga Americana, los Orioles de Baltimore, ya con un buen rato siendo los poseedores del primer puesto, por encima de los Tampa Bay Rays, que recordemos había tenido un comienzo fantástico. Sin embargo, pues el equipo de los Orioles también ha tenido un muy buen ritmo en esta campaña, hoy por hoy con 2 juegos de ventaja sobre el equipo de Tampa Bay Rays. Toronto, fíjense cómo está Toronto, a 10 juegos y medio, ubicado en la tercera posición, detrás de Baltimore y Tampa Bay. Y ni hablar de los Medias Rojas y los Yankees de Nueva York, que realmente están teniendo temporadas para el olvido. Sobre todo en el caso de los Yankees, recién este pasado fin de semana perdieron 2 de 3 partidos ante el equipo de Tampa, y realmente pues nada asoma que la situación pueda cambiar para el equipo de los Yankees en el resto de este 2023. En la división central, los Twins de Minnesota se mantienen líderes muy sólidos sobre los Indios de Cleveland con 6 juegos de diferencia. Mientras que en la división oeste, los Marineros de Seattle asaltaron el día de ayer el liderato de esta división sobre los Rangers de Texas. El equipo de los Marineros, que aprovechó su victoria ante los Royals de Kansas City, 3 carreras por 2, combinado con una derrota de los Rangers de Texas, que sucumbieron ante los Mellizos de Minnesota 7 carreras por 6. Estos resultados pues le permitieron a los Marineros de Seattle, que están en muy buen momento hoy en día con 3 rachas consecutivas, barrieron esa serie ante Kansas City para ubicarse entonces en el primer puesto de la división, y aprovechando también el mal momento que pasan los Rangers de Texas, que venían con una muy buena ventaja en ese primer puesto de la división oeste, y sin embargo la perdieron el día de ayer, producto de que han tenido una victoria y 9 derrotas en sus últimos 10 compromisos. Así que así están las cosas en la Liga Americana. Y en lo que se refiere al comodín, tenemos que, como ya les decía, los líderes Baltimore, Seattle y Minnesota, mientras que hasta hoy los 3 que estarían entrando vía comodín serían los Tampa Bay Rays, los Rangers de Texas y los Astros de Houston. Pero atención, porque los Azulejos de Toronto, con muy buena posibilidad, apenas
a 2 juegos y medio de diferencia de meterse en esos 3 puestos, y también incluso con algunas posibilidades para los Medias Rojas de Boston, que están a 4 juegos y medio para meterse también en la lucha por el comodín. Así están las cosas en la Liga Nacional. Entonces nos pasamos a lo que es así están las cosas en la Liga Americana, y nos pasamos entonces a la Liga Nacional, donde en la división este los Bravos de Atlanta siguen realmente imbatibles allí en ese primer puesto, con 12 juegos y medio de diferencia sobre los Phillies de Filadelfia, que han venido poco a poco acortando el camino. 3 victorias consecutivas tienen el equipo de los Phillies en este momento, seguido precisamente de los Marlins, con una diferencia realmente enorme con respecto a los Bravos de Atlanta. 19 partidos ya cuando resta prácticamente un mes de calendario regular. En la división central, los Cerveceros de Milwaukee se mantienen una nueva semana en el primer puesto, con 4 juegos de diferencia sobre los Cachorros de Chicago, mientras que los Dodgers también siguen paso firme con 12 juegos de diferencia sobre el equipo de Arizona en la división oeste de la Liga Nacional. Y en lo que tiene que ver con el comodín, entonces Filadelfia, los Cachorros de Chicago y los Diamondbacks de Arizona hoy en día son los 3 que se estarían metiendo a la postemporada por esa vía, y todavía con muchas posibilidades están los Gigantes de San Francisco, los Rojos de Cincinnati, que han estado muy bien en este mes de agosto, y los Marlins de Miami. Y aquí llegamos a lo que les decía del equipo de los Marlins. Tiene 5 equipos por encima en la lucha por el comodín, y por ello es que necesita enracharse el equipo de Miami para lograr avanzar a una posición importante en la lucha para meterse a la postemporada. Un poquito más atrás están los Padres de San Diego, también en una temporada realmente decepcionante, y los Nacionales de Washington, igualados allí con los propios Padres. Fíjense ustedes, ambos a 8 juegos de diferencia para meterse en la lucha por el comodín. Así que, ¿qué opinan ustedes, amigos? ¿Quiénes serán los candidatos a meterse a la postemporada en la lucha por el comodín? Los leo allí en sus comentarios. Así que espero sus opiniones mientras les dejo un muy breve mensaje para continuar con ustedes. Entorno Deportivo es presentado por nuestra página web, la www.entornodeportivo.net. Allí encontrarás los contenidos más recientes de nuestros podcasts, canal de YouTube y artículos relacionados sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes. Suscríbete, coméntanos y sigue nuestras diferentes plataformas digitales. Bien, y vamos a cerrar entonces con la nota destacada para mí de esta semana en el béisbol de estas grandes ligas, y básicamente de este fin de semana en el béisbol de las grandes ligas, y tiene que ver con 2 grandes estrellas en el universo del béisbol, y no podrían ser otros que el venezolano Miguel Cabrera y Justin Verlander, compañero de equipo con los Tigres de Detroit durante casi 10 temporadas prácticamente. 2 jugadores que sin duda alguna pues dejan su huella con brillantes carreras en el béisbol de las grandes ligas. Protagonizaron el día de ayer un gran momento cuando ambos se mostraron respeto mutuo, cuando Justin Verlander pues fue el abridor de los Astros de Houston y Miguel Cabrera se disponía a tomar turno. El respetuoso saludo con la gorra, realmente mostrando respeto del uno por el otro. Uno de los grandes momentos que nos deja el béisbol entre estos 2 peloteros que sin duda alguna pues creo que terminarán ambos en el Hall de la Fama. En un partido donde los Astros de Houston terminaron con una victoria 17 carreras por 4 ante los Tigres de Detroit.
Verlander nuevamente fantástico en su salida, ya que consiguió su 10ª victoria de la temporada por 6 derrotas y dejó su efectividad en 3.06, en la que se convirtió su victoria número 100 en el Comerica Park. Recordemos que estos dos señores fueron compañeros de equipos en una gran época que tuvieron los Tigres de Detroit, donde también figuraban Mark Scherzer, otros venezolanos que también dejaron una huella importante en el equipo de Detroit, como lo fueron Víctor Martínez, Magli Ordóñez, el propio Carlos Guillén, que incluso llegaron a aquella serie mundial donde perdieron con los Cardenales de San Luis. Así que victoria 100 en ese partido de ayer para Justin Verlander, que ya llega a, si la memoria no me falla, a 250 y algo en lo que va de su carrera, ya con 40 años, pero que todavía no dice nada sobre un posible retiro. Mientras que por otro lado Miguel Cabrera, a pesar de que falló en 3 turnos ante Verlander, allá en el 8º episodio conectó su tercer cuadrangular de la temporada, aumentando así a 510 a lo largo de su carrera, lo que le permite ubicarse en el puesto 26 de todos los tiempos, dejando atrás a Gary Sheffield y colocándose a solo uno del puesto 25 que ocupa Mel Ott con 511 cuadrangulares. Después de ello, pues tendrá la posibilidad de acercarse al puesto 23, donde están igualados dos grandes peloteros como lo fueron Ernie Banks y Eddie Matthews. Como ya les decía, 512 cuadrangulares. Tendrá la posibilidad Cabrera, pues, en lo que resta de campaña, meterse por lo menos allí en el puesto 23 de todos los tiempos, con estas leyendas del béisbol de las Grandes Ligas. Con esto, amigos, vamos cerrando nuestro Solo Béisbol del día de hoy, no sin antes, pues, agradecerles que me hayan acompañado. Los invito a, si les ha gustado el contenido, pues a que le den like al video, lo compartan, suscríbanse al canal de Entorno Deportivo y también pueden seguir nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Esto fue Solo Béisbol. Les acompañó Guillermo Ávila González y los espero en una próxima edición a través de nuestro canal de Entorno Deportivo. Un gran abrazo para todos. Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en Entorno Deportivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter. Visita nuestra página web, la www.entornodeportivo.net. Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes.